Buenos días a toda la audiencia del programa Palabras para la Vida Abundante. Es una bendición poder empezar nuestro día escuchando razones que nutran nuestra vida y que nos ayuden a pensar mejor. Así que bienvenidos. Vivir es mucho más sencillo y disfrutable cuando hay claridad. De hecho, estar confundido, experimentar la incertidumbre, no poder contar con certezas elementales acerca de alguien o de una situación, de una decisión, etc., es algo que genera angustia y preocupación. Definitivamente, sin claridad, nos sentimos perdidos. Toda nuestra cotidianidad está llena de pequeños y grandes desafíos que implican resolver cuestiones como estas. ¿Qué sería lo correcto en este caso? ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Qué tan válida es esa propuesta que me están haciendo? ¿Será Dios quien me está hablando o serán mis deseos? ¿Es el miedo o la prudencia la que me están deteniendo para dar un paso? ¿Es por tristeza, por pereza o por negligencia que esta persona no actúa? ¿Será un grito de ira o un grito de auxilio lo que veo en esa mirada? ¿Es inmoralidad o torpeza lo que percibo en esa persona? En fin, ¿usted no se ha visto alguna vez enfrentado a alguna situación similar? Para muchas personas, esto ni siquiera es una cuestión que justifique pensar y analizar. Es lo mismo una cosa que la otra. De hecho, esta es la característica típica del mundo, denunciada desde tiempo atrás, por ejemplo, por los profetas. En Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Nada distinto a lo que hoy vemos en nuestro entorno cultural. Vivimos en un mundo que maliciosa y tendenciosamente mezcla la verdad con la mentira, planteándonos argumentos, es decir, falacias, que parecen verdad, pero no lo son. Son estrategias que buscan borrar para siempre la distinción de lo correcto frente a lo que no lo es, la diferencia entre el bien y el mal. Por eso, no es algo interesante hoy en el mundo distinguir una cosa de la otra. Simplemente todo es válido, todo es aceptable, todo es tolerable, es relativo, depende del gusto, del parecer de cada quien, y esto se ve como lo más loable y evolucionado. Pero por otro lado, existen personas que ante confusiones como las que anteriormente mencioné, y conscientes de la necesidad de decidir correctamente, consideran que se trata simplemente de un asunto de obtener información o de tener claridad de conceptos, un asunto intelectual. Buscar en libros, en una revista, en un artículo, en la voz de un experto o en la experiencia de cualquiera al respecto, podría ser la fuente suficiente de claridad y de solución. Pero la verdad es que las pequeñas y las grandes confusiones de la vida, lo que realmente están demandando de nosotros, más que simple información, más que simple teoría, es un discernimiento espiritual. Esta es una expresión que lamentablemente ha perdido mucho el verdadero peso y verdadero significado por la inflación en su uso y por la mala interpretación que se ha hecho. Por un lado, puede llegar a ser visto como un poder esotérico, o por otro lado, por el otro extremo, se ve como algo tan accesorio, tan opcional, y que precisamente por eso no se anhela ni se busca vehementemente. Pero la verdad es que el discernimiento es algo fundamental, es algo necesario para la vida de un creyente, y podría decir
que es fundamental para la vida de cualquier ser humano, así no lo sepa. Nadie nació con discernimiento espiritual, esto es verdad. Culturalmente no se plantea como algo que hay que buscar o desarrollar, porque pues todos tendemos a pensar que las cosas son como las vemos y ya. No nos alcanzamos a imaginar cuántas cosas ya hemos aceptado en nuestras vidas sin que fuera lo más conveniente. Y no ha sido suficiente estar en un medio religioso o saber acerca de algo, cosas profundas, ni siquiera siendo expertos. Probablemente, si somos honestos, si hacemos un análisis profundo, podemos llegar a la conclusión de que a lo largo de nuestra vida hemos llegado a intimar profundamente con personas cuya influencia ha afectado negativamente nuestra vida, sin que nos hayamos percatado de ello. Hemos permitido tal vez ideas, filosofías, costumbres que han llegado a tener alcance significativo en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, de actuar, en nuestra forma de decidir, que han llegado a afectar nuestras relaciones conyugales, nuestra familia, nuestros círculos de amistad. Hemos sido nosotros mismos quienes hemos abierto generosamente la puerta, pues nada de perjudicial hemos percibido. Tal vez lo que vemos, lo que oímos, o lugares que frecuentamos, gustos que experimentamos, elecciones, preferencias que expresamos en cualquier área de nuestra vida, entre muchos otros ejemplos, han sido territorios en los que por falta de discernimiento hemos estado tranquilos, cómodos, aceptando como válido y no hemos sido conscientes del alcance que paulatina y a veces silenciosamente esto ha podido tener en nuestra vida de una manera negativa. Nos damos cuenta entonces que todo el tiempo estamos expuestos y por eso es una tragedia grande que veamos las circunstancias, las personas, los desafíos, solo con nuestra mirada. Una mirada totalmente afectada por nuestra naturaleza humana, por nuestra biología, por nuestros afectos, sentimientos, emociones, a veces incluso por nuestras inclinaciones pecaminosas. Ver la vida solo desde esta óptica es una verdadera tragedia. Y por eso es que nos equivocamos una y otra vez. A veces ni nos percatamos de esto. Y entonces nos frustramos, no sabemos qué hacer, no nos damos cuenta que nos estamos equivocando en la manera de interpretar. Otras veces lo que hacemos es culpar a otros. Los demás son los responsables de nuestros desaciertos, de nuestros errores. O simplemente no nos damos cuenta de que estamos viviendo en las tinieblas. ¿Sí? Nos sentimos tranquilos, cómodos muchas veces en medio del mal. Los grandes hombres inspirados por Dios nos han expresado siempre la necesidad de ver la vida con algo más que la propia lógica. Estos son ejemplos bíblicos que podemos encontrar a lo largo del texto. Nos dejan ver cómo la propia lógica o la lógica que podría llamarse como la verdad de la sociedad o la verdad de la cultura o las razones de la familia o las razones del experto, que en algunos casos podrían ser buenas, pero en todo caso nunca son suficientes y de hecho al contrario, muchas veces son contradictorias. Esos grandes hombres nos han dejado ver la necesidad de una claridad superior, de una claridad que no provenga de sí mismos, de una claridad que no provenga de cualquier entorno social por profundo que parezca. La necesidad entonces de una claridad que provenga de una sabiduría superior a la nuestra, y esa es la que proviene de la mente de Dios. Poder juzgar de acuerdo a lo que Dios considera correcto, de acuerdo a lo que para Dios es justo, es bueno, es aceptable. Allí está el éxito en la vida. De acuerdo al escritor,
en su mejor momento, el rey Salomón, haciendo uso del derecho que le dio Dios de pedir cualquier cosa, la que más quisiera, el rey expresó esta petición, expresada en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, en palabras de Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El rey de hecho era un hombre inteligente y lo demostró muchas veces, pero era consciente de que no bastaban las razones y la lógica provenientes del hombre, y por eso se dispuso a recibir una claridad que le trascendía, entendiendo que ésta tenía un real alcance para las necesidades propias y las de su pueblo. Esta también fue la petición que una y otra vez el rey David expresó. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el versículo 66, vemos esta expresión: enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, versículos 3 al 6, vemos esta expresión: si clamas a la inteligencia y al entendimiento alzas tu voz, si como a la plata la buscas y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. En el Nuevo Testamento, y con una actualización mucho más clara y profunda, lo vemos, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo, que expresaba muchas veces, y particularmente en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, deja ver un deseo profundo en su corazón y dice así: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y el apóstol Santiago también recomienda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Abundan los sustentos bíblicos, son muchos más los ejemplos que podríamos mencionar, que nos dejan ver claramente la importancia de carácter vital de desarrollar el discernimiento en la vida, pues es por esta claridad que podemos tener el verdadero poder para, por ejemplo, distinguir la verdad de la mentira, para diferenciar una torpeza de la maldad, para reconocer no solo en el otro, sino en nosotros mismos, las inclinaciones hacia el pecado que a veces ante nuestros ojos tienen una apariencia tan inofensiva y justificable. Poder reconocer cuando es realmente Dios quien nos está hablando, cuando es su voluntad la que se expresa y no nuestros sentires subjetivos, nuestros deseos, nuestros temores. Aprender a identificar una diferencia entre algo bueno frente a algo mejor. Distinguir entre lo normal y lo patológico, entre muchas otras cosas, son beneficios y son el poder del discernimiento. Definitivamente, ¿cómo podríamos vivir sin este recurso que solo Dios nos puede dar? Vivir, por eso, sin el discernimiento, se vuelve una verdadera locura. Damos gracias a Dios que nos muestra la forma para desarrollar esa posibilidad. En la medida en que vamos profundizando en Dios y por ende vamos logrando una relación cercana, íntima con Él, nos va quedando más sencillo pensar como Él lo hace. Logramos ver lo que para el mundo es invisible. Logramos identificar lo que resulta difícil de entender. Lograremos distinguir una verdad
de una mentira, de una manera práctica, de una manera oportuna, podremos entender mejor a los demás y de esta manera podremos ser más justos. Inicialmente es verdad que no se logra ver mucho, pero hay un recurso fundamental en el proceso de crecimiento y de la crianza espiritual que recibimos, y es el poder confiar y recibir claridad a través de maestros espirituales. Otro ser humano que pueda enseñarme, que pueda corregirme, otro ser humano con claridad especial de parte de Dios que me ayude a entender lo que para mí aún es inentendible, que me ayude a clarificar, que me ayude a decidir mejor. Y por esto, la obediencia será fundamental en ese proceso de llegar a una estatura en la que podamos aprender a discernir. Aprendemos a discernir, es verdad, pero primero debemos aprender a obedecer y a creer en otros. No hay otro camino. Y de hecho, siempre necesitaremos de otros para pensar mejor. ¿Qué es lo que más desea usted hoy en la vida? Piense en eso que usted considera fundamental, insustituible para poder ser feliz. Eso que usted ve como tan necesario para poder resolver los conflictos de su vida, para llevar mejor su familia, sus círculos sociales, familiares, de amigos, su propia vida. Los grandes hombres de la vida, los grandes hombres de la Biblia, nos han querido inquietar, expresándonos a lo largo de todo el texto que no solo es una posibilidad pedir discernimiento a Dios, sino que definitivamente es un recurso fundamental, insustituible, sin el cual la vida se torna tensa, confusa e invivible. No nos conformemos con nuestras propias posibilidades humanas. Pueden ser buenas, pueden parecer brillantes, pueden parecer suficientes para algunas situaciones de la vida, pero en todo caso jamás son suficientes para encontrarle verdadero sentido a la existencia. Estoy segura de que todos vivimos todo el tiempo clamando por claridad, a veces sin darnos cuenta. Pedimos claridad, confiamos y esperamos que Dios nos dé luz para poder vivir mejor. Por eso pidámosle hoy, a la luz de la claridad que nos da con este mensaje, pidámosle su discernimiento, pidámosle claridad para no conformarnos con nuestras propias posibilidades. Nuestra vida lo requiere, nuestras relaciones lo requieren, los conflictos que enfrentamos lo requieren. Los momentos de éxito requieren discernimiento para no perdernos en ellos. Los momentos de dolor requieren discernimiento para no dejarnos aturdir. Tener que resolver y aprender a elegir relaciones, momentos, situaciones requieren de claridad de parte de Dios. Por eso vayamos a Él. Estoy segura que en Él encontraremos respuesta. Señor, eres un Dios grande y bueno. Me deja maravillada todo lo que has puesto en nosotros como posibilidad. Sin embargo, Señor, entiendo que nada de esto puede tener un verdadero sentido si no se ajusta a tu gusto, a tus propósitos, a tus criterios. Estoy segura de que todos los que estamos aquí hoy expuestos a tu verdad, nos enfrentamos día a día a la necesidad de resolver importantes situaciones, confusiones, desafíos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entendernos. Ayúdanos a distinguir nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras inclinaciones válidas de las que no lo son. Ayúdanos a distinguir, Señor, a tiempo, de manera oportuna, aquellas condiciones que tal vez en nuestra torpeza o en nuestra necedad tendemos a justificar, pero que realmente nos llevarían a perdernos. Ayúdanos, Señor, a saber interpretar las propuestas que escuchamos, propuestas del medio, propuestas a veces silenciosas, pero que están allí, propuestas que son aceptables por tus criterios,
de aquellas que se alejan de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese discernimiento que proviene de ti para cualquier área de la vida, por sencilla que parezca. Queremos aprender a distinguir tu voz, Señor, de cualquier otra y aprender a escucharla en la cotidianidad práctica de nuestra existencia. Muchas gracias, buen Dios, porque podemos acercarnos a ti con esta confianza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, que tengan un buen día y que estemos abiertos a la claridad que Dios nos quiere dar. Dios les bendiga.